Isaías el capítulo 53, verso 8 dice la palabra del Señor así. Vamos a leer desde el 8 hasta el 12. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pueden continuar, hermanos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos sujetando. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Leamos ese verso 12 todos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano Álvaro, por favor, guíenos en esta oración y que Dios nos hable a todos. Soberano Dios, maravilloso y grande a quien servimos de corazón. Gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad, Señor, por la gracia que tú has mostrado con nosotros. Ponemos a tu siervo en tus manos. Dale la autoridad, la libertad. Oh Dios, que la unción se desborde de su alma y salpique en nuestros corazones. Que tu palabra toque, Señor, nuestras vidas. Te suplico que nos hables esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a entonar el canto, yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos. Amén. Alabanzas entre naciones.
aplauso para Él en esta mañana. Aleluya. Bien, hermanos, por favor, tomen asiento. Un saludo muy cordial para aquella parte de la gradería que son de los extranjeros o visitantes del exterior. Los hermanos aquí han tratado de irlos ubicando allá, y los misioneros y los hermanos comisionados acá en la parte de la plataforma. Y un saludo muy cordial para aquellas personas que nos pueden ver y oír por intermedio de la parte virtual. Sé que hay una buena cantidad de países identificados con estos 80 años. A uno le llama la atención tantas cosas de la palabra, y he estado orando al Señor precisamente por esta primera intervención, aquella que nos ha estado inquietando hace muchos años. Su generación, ¿quién la contará? Hablando de las generaciones humanas, hay la estadística. Hay la estadística para poder decir cuántos han nacido y cuántos han muerto, según la mentalidad humana. Pero retrocediendo al pasado, quedaría un poco difícil saber exactamente cuántos murieron en el diluvio. Y posiblemente la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue inesperada y no existía por ese tiempo. Hablando aún de los pueblos paganos, no existía como la forma de contar bien. Entonces quiere decir que algunas generaciones quedaron incompletas. Otras generaciones no se supo de ellas. Queda un poco difícil esclarecer cuántos han muerto en el correr de la historia en el mar. Batallas que se libraron allá y tantos barcos que se han hundido con miles de personas. Pudiera ser también que en los derrumbes que ha sepultado muchas personas y muchos que han desaparecido sin nosotros darnos cuenta. En términos general, lo que hay es una aproximación. Aún cuando se dice los 7,000 millones de seres humanos que está poblando el planeta, es solamente de los que se pueden observar ahora. Pero quisiéramos tener los datos del siglo I hasta ahora y de los tiempos de Adán hasta ahora. Quiere decir que si las generaciones han sufrido como un cambio o una desinformación, pues aquí hay uno que se dio a la tarea de hacer algo diferente para que el mundo lo tenga en cuenta. Y es el único que puede hacer lo que quiere con todas las generaciones. Nuestro presidente al leía lo que dice el libro de Deuteronomio y parece que fuera algo inalcanzable, pero solo lo dijo el Señor de esa manera, y es posible que algún día lo cumpla o lo habrá cumplido hasta 1000 generaciones. ¿Quién nos pudiera decir ahora estamos en la 900, 800, 600? Si cuando se habla de las generaciones, que precisamente lo indica San Lucas y también Mateo, que es el que habla de la generación del Señor comenzando de Génesis a Mateo y los otros comenzando de Lucas a Mateo. Parece que quieren cerrar el escritor la parte generacional y por eso nombra hijo de Abraham y después termina hijo de José, según se decía. Y después viene hablando acerca de el Hijo de Dios y después lo aclara perfectamente en la parte final hablando de Jesús el Cristo.
Solamente Él, este Dios todopoderoso, el cual exaltamos en estos 80 años, se puede dar a la tarea de mover las generaciones que Él quiera, llamarlas que Él quiera, pero sobre todo, si pudiéramos hacer un análisis un poco rápido, lo que dice Génesis, el capítulo 4. El capítulo 4 del Génesis se observa precisamente uno de los primeros asesinatos de un ser humano. El verso 9 dice: Jehová a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dice: ¿qué has hecho? La sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Noten entonces, hermanos, que en el verso 13 dice que dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Pudiéramos decir que desde allí comienza el deterioro generacional. Comienza el hombre a imponer su ley. Comienza con los crímenes y los asesinatos. Quiere decir que aquella generación que hubiera podido vivir mejor, se deprava entrando precisamente en lo más lamentable, que es el crimen. Si se lee en el verso 20 en adelante, se va a encontrar acerca de Ada y Jabal y los descendientes de Caín. Y dice el verso 22 que Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de bronce, de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Y dice Lamec a sus mujeres: escuchad mi dicho, varón mataré por mi herida y joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad lo será 70 veces 7. Se va levantando el ambiente de promiscuidad, de odio, de pecado. Quiere decir que la generación sigue dañándose. La generación va entrando en un momento en el cual está desbordada a pesar de la poca civilización que hay. Dice en el capítulo 5, el verso 1: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día de que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, de nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró. Y entonces aquí es donde presenta la palabra del Señor, que fue el que Dios le dio para que fuera aquel que iniciara aquella generación que había sido ya aparentemente destruida o dañada o acabada por Caín. Entonces Dios cumple su promesa, dando a entender de esta forma que a pesar de que hubiera muerto aquel hombre justo y que la sangre de él clamaba desde la tierra, Dios interviene y viene otro, con los cuales en el futuro Dios se dedicaría a guardar esos de esa generación, y vendría la descendencia más adelante de los semitas y de Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero también es una generación que sufre daño en el correr de la historia. Israel se pervierte, Israel se dedica a los ídolos, Israel sufre esclavitud, esclavitud por los babilonios, esclavitud por los asirios, esclavitud también por los egipcios, esclavitud por los griegos, por los medo-persa y últimamente por los romanos.
La generación se deteriora porque ellos se mezclan, el pueblo de Israel se mezcla con muchas generaciones o pueblos, los cuales les incita a pecar. Entonces aquella generación que se creía que haría algo positivo, termina dejándose llevar también por la maldad. Y entonces el Dios Todopoderoso, aquel que honramos y glorificamos y le damos toda la honra y la gloria. Hay una alabanza para el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos y se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. No se refiere a la de Abraham o a la de Isaac o a la de Jacob. Se refiere a una generación diferente. Y esa generación tiene solo un dueño. Y esa generación tiene un comienzo en él. Y tiene un final en él. Porque él es el amo, dueño y señor de la perfecta generación. Una alabanza para el Señor. La palabra del Señor en Romanos en el capítulo 5. Estaba leyendo precisamente lo que dice el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 5 y me llama la atención la manera tan dedicada que el escritor presenta en este verso de Romanos capítulo 5, el verso 12. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno, pecado para condenación, pero el don de Dios vino a causa de muchas transgresiones. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿cuánto más reinará la vida por uno solo, Jesucristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso se mete Él en la manifestación en carne al mundo. Porque desde el principio, desde ese instante, ustedes conocen perfectamente la historia. José quiso dejarla secretamente. Parece que en la mentalidad de José, que quería, siendo justo, no era un hombre de escándalo, decide de un momento a otro, viendo lo que se presentaba, dejarla secretamente para no difamarla y causar problema entre las familias. Pero cuando ya va a tomar la decisión de irse, el ángel lo visita y le dice: no te vayas. Te quiero decir que ella no es como tú lo has pensado. No te ha sido infiel. Lo que pasa es que en ella se ha operado el gran milagro que nunca se había hecho en la historia de la humanidad, y es que ella ha sido concebida por el poder del Espíritu Santo, y lo santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo.
Él cambia entonces ya y acepta la realidad. Desde esa concepción, desde ese instante, quiere decir entonces que está manifestándose Dios en carne, pero al mismo tiempo está dándole la forma única a esa generación recta, la generación de los santos, de los limpios, de los puros, y los que en la antigüedad habían creído en Él entran a formar parte de esa misericordia y la salvación que Él les había dado. Pero los que aparecen ahora ya en el Nuevo Testamento, en su manifestación en carne, es donde Él los mete en la nueva generación. Hay una alabanza para nuestro Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 15, la palabra del Señor dice en Primera de Corintios 15, el verso 45 así, o el verso 43, así está escrito: hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál lo terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tal también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso en nosotros hay una nueva criatura. Por eso en nosotros hay un nuevo orden de vida. Por eso en nosotros hay un cambio de mentalidad. Por eso en nosotros hay una redención completa. Por eso en nosotros hay una justificación completa. Por eso es que Él nos llamó, y por eso aún Él estando en vida, hablando de la forma corporal allá con los apóstoles, Él les dice: esta generación que es adúltera siempre demanda señal. ¿Y a qué compararé esta generación? Es una generación insatisfecha. Es una generación que si se le habla lo alegre se pone triste, y si se le habla de lo triste se pone alegre. Es una generación que es incomprensible, dándoles Él a entender, pero vendrá el día que habrá una generación que conocerá mis planes, mis caminos, y los pondrá por obra. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo en Hechos, el capítulo 2, en su sermón que estaba diciendo, dice: sed salvos de esta perversa generación. Si habla sed salvos de esta perversa generación, nos da a entender claramente que se une esa generación a todas, porque todas han sido pecadoras. No pudo decir él, esta generación no, pero esta sí. Es esta generación, es una generación secuencial del momento, pero que viene con pecado, sigue en pecado y seguirá en pecado. Pero la generación de Él, la que nadie puede contar, esa es otra. Hay una alabanza al Señor. Permítanme volver otra vez a lo que el apóstol, a lo que Isaías presenta en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Parece que está hablando como en un desierto. Y sigue diciendo acá: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Sigue hablando del desierto. No hay parecer en él. Parece que el capítulo 52 al final demuestra la manera del Mesías destruido y acabado completamente en su carne. Y después el apóstol dice: y sobre todo eso
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y parece que continúa diciendo acá, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabe que me llama la atención que la especialización de él es la amargura, el dolor, la tristeza, el pesar, todo lo que puede llevar un cuerpo, pero también la victoria es lo más grande porque todo lo logró vencer. Ciertamente llevó la enfermedad, sufrió los dolores, mas ser herido fue por nuestra rebelión. Después de que habla todo esto, reúne a todas las razas, a todos los pueblos y a todas las generaciones. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Entonces note que ya está afligido, angustiado, está con todo lo que tenía que llevar, su sacrificio completo, pero después el profeta dice, por cárcel y por juicio fue quitado. O sea, lo que se esperaba que hubiera un poco de justicia. Los días, la sentencia, el juez, los testigos, ninguno de ellos se hizo presente, sino que fue declarado culpable. Violando toda ley, fue culpable. Ahí no había el derecho de la apelación, ni había la forma que investiguen mejor la claridad de todo. No, es culpable. Y en medio de todo eso, entonces ese inocente termina siendo culpable. Y ahí es donde ya el escritor dice, pero a pesar de todo eso, y que fue quitado lo que se debería de haber hecho con justicia, a pesar de todo, su generación, ¿quién la contará? ¿Quién se dará la tarea de contar? Nadie puede hacerlo, porque es que esta generación es diferente. Esta generación es diferente a los que vienen de Abraham. No sé si hay un amén por ahí. Diferente a los de Isaac. Diferente a los de Jacob. Diferente a los de David. Diferente a todos aquellos hombres que sufrieron y lucharon para que hubiese un varón y pudiera tener descendencia. Aquí esta generación es distinta. Su generación, ¿quién la contará? Sencillamente, al hablar acerca de esta generación, al hablar de estos que lo hemos conocido a Él, tenemos que aceptar que venimos de una generación mala, perdida, pagana. Saca de allá y nos mete en su camino. Y al meternos en su camino, nos ha metido en su propia generación. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo que se afana debajo del sol? Parece que ya todo lo reduce a vanidad. Todo llega, todo pasa. Lo que es ya será y lo que se ve fue y parece que no hay nada más que ver. Pero qué lástima que Salomón, en toda la sabiduría, no entendió que había algo más grandioso.
Por eso escribe, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Pues si él viviera tendría que darse cuenta que hubo una diferencia, porque hubo uno aquí en la tierra que por su sacrificio del Calvario, él formó, creó su propia generación. La generación de los rectos será bendita. Por eso las generaciones siempre fueron atacadas y fueron exterminadas. Y el enemigo pensó que con esta nueva generación, con este nuevo pueblo, el imperio romano, asesinando todos los días, todas las tardes, a manera de deporte, allá en los circos romanos, pensó que acabaría. Voy a acabar con estos. Y si hoy mueren 50 o 100 y de 100 en 100 acabo con todos. Pues para conocimiento de todos los oyentes, primero se acabó él. El imperio, los Césares, los Herodes, se acabaron primero, porque esa generación que nació vive todavía y está aquí el ejemplo en todos nosotros. Cuando comenzó la obra en Colombia, comienza precisamente y lo primero que se acude es a asesinar. En la costa, en el valle, en muchos lugares, asesinando 5, 10, 20 y hasta más personas. Y quedaron esparcidos los himnarios y muchos cuerpos tirados. Y parece que el demonio dice, acabo con estos, acabo con esta generación. Pero qué tristeza tendrá en esta mañana los mismos demonios en saber que no pudieron hacer nada porque esta generación sigue viva todavía. No sé si le quiere dar un aplauso al Señor. La responsabilidad ahora es que la generación que se está levantando haga un alto en el camino. Joven, señorita, adolescente, anciano, haga un alto en el camino y mire cómo va, porque usted forma parte de esta maravillosa generación. Forma parte de este triunfo, forma parte de este trabajo. Y si forma parte de esto, no lo puede dejar, no lo puede olvidar, porque el que pasa a la otra generación hay quien lo cuente, pero el que se queda aquí, nadie lo puede contar. No sé, pero me llama la atención este pasaje y quiero que nos dediquemos unos minutos en él. Apocalipsis. ¿Cuántas veces leemos el libro de Apocalipsis? Y este pasaje lo pasamos casi de largo. Después de esto, dice el capítulo 7, el verso 9, miré. He aquí, verso 9, una gran multitud, la cual la podían contar. ¿No será similar a la que dice allá su generación? ¿Quién la contará? ¿Sabes dónde estamos entrando ahora? A esos planes divinos eternos. Vi una gran multitud que nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero vestido con ropas blancas. Habrá una alabanza al Señor. Vestidos con ropas blancas. Capítulo 19 de Apocalipsis dice, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Hay una vestidura allá que aparece acá. Muchos quieren contar esta generación. Y yo le quiero decir, queremos saber cuántos tenemos. Y ya hay estadísticas, a ver, y de pronto va a decir 800, 1 millón o 2. Pero le aseguro que al mes siguiente, la fecha y la cantidad ya no es. Porque todos los días hay salvos. Todos los días hay bautizados en el nombre de Jesús. O sea que lo que se hará será una aproximación, pero no se puede decir 3.295.140. No, solo se dice una cantidad, pero si leen esa cantidad hoy, mañana hay muchos bautizados más. Y al año siguiente, muchos más. Y dentro de 5 años o 10, si Él no viene, muchos más. Pero yo les quiero invitar ahora a algo grandioso. Quiero invitarles a que nos unamos a esta compañía. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Amén. Capítulo 5 de Apocalipsis dice el verso 8. Cuando hubo tomado el libro, hablando de este Rey de Reyes y Señor de Señores, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, o sea, del mismo que había recibido el libro, y el mismo que recibe el libro, recibe la alabanza también. Porque no es que Él lo recibe aquí y la pasa allá, no, Él recibe también la alabanza. Dice acá, se postraron delante del Cordero, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. No sé si usted quiere unirse a esta alabanza, tomar el poder. Otra vez, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, porque así haya muerto en el mar, está metido en esta generación. Allí haya muerto en un río,
está metido en esta generación. Allí lo hayan quemado y lo hayan hecho ceniza, está metido en esta generación. O sea que todos resucitan para la vida, todos resucitan con un nuevo cuerpo, y al resucitar con ese nuevo cuerpo, venimos a ser seguidores de aquel que es la primicia de los que durmieron también. Todo lo creado que está en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron delante de sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estén en pie, por favor. Hermanos, la única manera de hacer mérito, de reconocer la grandeza de Él, es predicar su palabra, seguir avante con esta doctrina, seguir el nivel de la santidad, seguir proclamando su venida, pero sobre todo darle el lugar que Él se merece. Por eso en esta mañana yo los quiero invitar a que reconozcamos que 80 años solo se cumplen una vez en la vida. Hemos sufrido divisiones. Hemos sufrido persecución, hemos sufrido ataques, pero disfrutamos de su presencia, disfrutamos de esos momentos agradables del toque del Espíritu Santo. Si Él nos bendijo desde el principio, lo puede seguir haciendo ahora. Si Él derramó de su gloria en ese lugar donde el hermano Larsen bautizó, y de allí salió para todo Colombia, por eso es que hasta el último rincón ahora se ha escuchado de que Jesús vive y permanece para siempre. Adóralo, adóralo, adóralo. Ríndele ese homenaje dándole la honra y la gloria. Por tu familia, por tus hijos, por los pastores, por los misioneros, por cada cantante, por cada predicador, por cada maestro de escuela dominical, por cada niño, por cada anciano. Y si muchos no alcanzaron a ver estos 80, pues ya aunque se hayan ido con Él, forman parte de esta generación. Hermanos músicos, por favor, digno eres, Señor. Yo quiero antes de este canto invitarles a orar. Todas las manos en alto, a manera de homenaje, manos en alto, manos en alto. Dele gracias por estos inolvidables 80 años. Dele gracias por lo que ha hecho en su familia, por lo que ha hecho en esta ciudad de Cali, por lo que ha hecho en todos estos departamentos, desde Barranquilla, Santander, Antioquia, Cundinamarca, todos los departamentos. Sabe que cualquier iglesia no se da ese gusto de decir que estamos en todos los departamentos.
Y esta iglesia ha recibido la gracia y la misericordia para decir que estamos en todos los departamentos de nuestro país. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora. Te damos gracias porque tu misericordia nos alcanzó. Te damos gracias porque esta semilla no se perdió. Esta semilla ha germinado, ha producido, Señor de gloria, y seguirá produciendo, porque la generación de los rectos será bendita. Y si hay generaciones que han muerto proclamando el mal, nosotros vivimos. Así nos vamos con Él, vivimos, porque se ha predicado la palabra y esta generación seguirá. Y se le proclamará a la otra y a la otra y a la otra, porque no vienen a ser muchas, sino una sola generación. Lo pedimos en tu nombre glorioso. Amén. Un aplauso al Señor. Digno eres, Señor, de recibir